En este conversatorio vamos a dar una explicación de lo que comprende la fisiología renal, que es cómo está estructurado los riñones, su unidad funcional que es la nefrona, qué hacen los riñones en el organismo y cómo se relacionan en este sistema con otros sistemas biológicos. Además, cómo está implicado en este sistema renal las hormonas. Entonces, los riñones son órganos esenciales ubicados en la zona retroperitoneal. Actúan a modo del filtro eliminando productos metabólicos y toxinas de la sangre. A nivel microscópico, los riñones tienen la unidad funcional renal llamada nefrón, que esta está formada por el glomérulo, el que está cubierto por la cápsula de Bowman, túbulos contorneados y el conducto colector. En las arteriolas aferentes, que terminan en los capilares glomerulares, esto de manera en el glomérulo, se produce la filtración, para así comenzar la formación de la orina, en donde esta formación de la orina va a comenzar en esta cavidad glomerular, que va a generar un ultrafiltrado, que este compuesto fundamentalmente se va a filtrar agua y elementos de pequeño tamaño circulantes en la sangre. Como resultado de este proceso de la filtración, en el proceso glomerular las moléculas de menor diámetro, como por ejemplo el agua, la glucosa, aminoácidos y desechos nitrogenados, atraviesan este filtro, mientras que las moléculas más complejas, como proteínas, permanecen en la sangre. Aquí es importante sobre los presiones que favorecen la filtración y las que se oponen. Las que favorecen la filtración es la presión hidrostática del glomérulo, mientras que se oponen en la filtración hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica del glomérulo. También tenemos lo que es la presión hidrostática sanguínea, que nos quiere decir que la presión hidrostática nos dice que es aquella fuerza principal que impulsa al transporte del fluido entre los capilares y los tejidos. En cambio, la presión hidrostática sanguínea nos dice que es la fuerza ejercida por la sangre dentro de los vasos sanguíneos o cámaras cardíacas. La presión ejercida por la sangre contra la pared de un capilar se denomina la presión hidrostática capilar y es la misma presión arterial capilar. Esto hace que se dificulte el drenaje capilar por la arteria eferente y se mantenga en todo el lecho capilar glomerular y elevada presión hidrostática generándose a nivel arterial eferente con una presión de litros de mercurio. También tenemos lo que es la presión osmótica, que dice que su filtrado, su efecto sobre el intercambio capilar explica la reabsorción del agua como resultado a la sangre. Y esto tiene una mayor concentración y una menor concentración de agua en el líquido. También tenemos lo que es la regularización del filtrado. Se conoce, como anteriormente estábamos hablando, el proceso de filtrado está regulado por la presión hidrostática capilar, que esto se debe por ser una constante y esto nos ayuda a asegurar una canal eficiente. También tenemos lo que es los controles. Estos mecanismos de autorregularización son más eficaces para poder mantener la presión hidrostática casi constante independientemente de las fluctuesculturas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es la presión sismética. Por lo tanto, que mantienen el fluido renal sin mecanismos sisméticos en el cual la presión arterial se mantiene entre 80 y 180. Sin embargo, los mecanismos son regularizaciones externos en el limitar el flujo sanguíneo hasta que se produce presión renal independientemente de la actividad de control renal intrínseco. También tenemos lo que es la tasa de filtración y nos quiere decir que la filtración producida por un mínimo son por todas las renales en ambos riñones de la tasa de filtración, que suele ser entre unos 125 de los hombres y un poco menos, en cambio de 105 de mujeres. Y si es muy baja, la reabsorción impide la secreción de los productos a este nivel. También tenemos lo que es la filtración de la orina tubular. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto significa que los riñones filtran entre unos 180 litros al día de plasma, por lo que la composición
ultrafiltrado del glomérulo cambia cuando pasa a través de los túbulos renales, de modo que gran parte del agua filtrada se reabsorbe y transporta en los capilares. También nos quiere decir que los capilares tubulares van hacia la luz de los túbulos renales. También podemos detener aquí también tenemos lo que es la reabsorción de glucosa y otras moléculas importantes, que nos dice que la glucosa, los aminoácidos y las vitaminas son también reabsorbidos en la práctica del túbulo proximal por un mecanismo de transporte activo secundario, mediante el transporte de sodio. Esto quiere decir que este mecanismo de transporte utiliza bombas y otras unidades de transporte específicas situadas principalmente en el mecanismo luminal de la célula tubular, el cual otros elementos también sería el hecho de la glucosa que tenga un transporte masivo elevado, que no quiere decir que pueda saturarse. De ahí tenemos también lo que es el transporte de sodio. Como hemos, la reabsorción del sodio es principalmente motor para el transporte de múltiples elementos que se acoplan. En este caso, el sodio es abundante en el ultrafiltrado en la función de la región del tubo, donde se reabsorbe más parte del sodio y en el túbulo que tiene mayor porcentaje de sodio y en cambio decimos que las células del túbulo transportan el activo primario por la bomba del sodio y la membrana que el agua fluye rápidamente por las diferentes presiones entre los intersticios con muy baja presión osmótica hacia un capilar que al contornearse las proteínas y otros se presentan elevar presión osmótica. Para entender más sobre la filtración glomerular, influyen las presiones, las cuales favorecerán la filtración o se opondrán a aquella filtración. Las principales que influyen en esto de la filtración glomerular serán las siguientes. Por ejemplo, la primera, esta favorece la filtración. La presión hidrostática capilar, que esta presión hidrostática del glomérulo, también conocida, va a ser ejercida en los capilares glomerulares, promovida por la filtración, ya que esta va a forzar la salida del agua y solutos, como se mencionó anteriormente, de menores pesos moleculares o menor diámetro, dando así que pasen a través de la membrana de filtración. Esta presión será de un valor de 20 milímetros sobre mercurio. Como segunda presión es la presión hidrocelular, que esta es la que se opone. En este caso es la que ejerce en contra de la membrana de filtración por el líquido que se encuentra en el espacio capsular y la presión es de 15 milímetros de mercurio. Como tercera presión tenemos la presión coloidosmótica sanguínea, que también nos dice que se opone, ya que se ejerce por proteínas de plasma sanguíneo como la albumina y la glumina. Esta presión se opone a la filtración y es de 30 milímetros de mercurio. Dando así una presión de filtración neta de 10 milímetros como mercurio, ya que al momento de estas presiones hidrostáticas las que favorecen va a ser 60, mientras que se lo oponen, como se mencionó anteriormente, se va a restar, dando así la presión neta de la filtración. Esta ayudará para la formación de la orina. También tenemos que dentro del ultrafiltrado va a haber una reabsorción de alimentos, pero esta también va a ser regulada a nivel endocrino, lo cual nos va a permitir adaptar una excreción o la reabsorción de agua y otras sales. Como por ejemplo tenemos a la hormona antidiurética, la cual va a inhibir la secreción de agua y también va a reducir la producción de orina con la ayuda de las aquaporrinas. La aldosterona con la reabsorción del sodio. Tenemos también el péptido natriurético atrial o auricular, el cual va a disminuir la reabsorción del sodio. Tenemos a la hormona paratiroidea, la cual va a aumentar la reabsorción de calcio,
principalmente en el túbulo contorneado distal. También dentro de la función endocrina del riñón, podemos decir que se van a producir hormonas que van a tener una actividad ya sea exócrina o parácrina. Estas pues van a tener diferentes funciones específicas, las cuales van a ser importantes dentro de la regulación de la actividad renal. Como tenemos a la eritropoyetina, la cual son proteínas que van a regular la hematopoiesis, la cual al unirse a receptores específicos van a regular su producción y su maduración. También tenemos a la trombopoyetina, la cual es una glicoproteína que esta va a ser responsable igualmente de la producción y activación de las plaquetas. Listo, entonces como complemento para lo que estábamos hablando acerca de las hormonas, también tenemos a la hormona paratiroidea y el calcitriol. Estas son unas hormonas muy importantes que trabajan juntas para mantener los niveles de calcio y fósforo dentro de un rango normal en el organismo, como se mencionó anteriormente. También dentro de los mediadores asociados a la actividad renal con función vascular o presora, tenemos a las hormonas natriuréticas. Esta es una familia de péptidos que ayudan a que haya una homeostasis cardiovascular. Aquí tenemos una relación del sistema renal con el sistema cardiovascular. Entonces, el péptido natriurético atrial está implicado en la regulación de la presión arterial, ya que esta ayuda a que el sodio y el agua sean excretados. El péptido natriurético tipo B a dosis fisiológicas no representa un cambio dentro del filtrado glomerular o del flujo renal, pero si este se eleva en dosis superiores, hay un aumento y este sí puede desencadenar en una insuficiencia renal. También el péptido natriurético tipo C inhibe el proceso de fibrosis. Si los riñones entran en un proceso de fibrosis, va a haber una limitación de la actividad funcional del mismo. Tenemos también a las endotelinas. Estas, en situaciones donde el paciente se encuentra aparentemente sano, igual no va a haber una influencia sobre la presión arterial. Sin embargo, si el paciente se encuentra con daño renal severo, en este caso las endotelinas se van a encontrar a niveles elevados y esto va a provocar a que el daño continúe y sea irreversible. Otros mediadores también son las prostaglandinas y las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas son enzimas que regulan la actividad de las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas regulan el flujo vascular renal. Las prostaglandinas de mayor relevancia dentro de lo que es los riñones es la prostaglandina E2 y la prostaciclina. La prostaglandina E2 regula el transporte de cloruro de sodio en el asa de Henle, también la vasodilatación y la redistribución del flujo sanguíneo de la corteza renal a la nefrona. La prostaciclina, por su lado, regula el flujo vascular glomerular, la tasa de filtración glomerular y la secreción de renina. Dentro de las otras funciones endocrinas del riñón, también se habla sobre el metabolismo de la glucosa y de la gastrina. Los riñones junto con el hígado son responsables, más que nada los riñones son responsables de mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de un rango normal. Entonces, estos son los encargados de que no haya una hiperglucemia. Por otro lado, también se habla de la gastrina, sin embargo, esta sí hay una parte de gastrina que se produce en los riñones, pero no se comprende del todo en qué su función dentro de ellos. Listo, entonces voy a proceder a dar como unas pequeñas conclusiones o un resumen de todo lo que ya se habló. El aparato urinario, como se dijo al principio, colabora con otros sistemas biológicos como el cardiovascular, el respiratorio y también el digestivo, y todos estos van a mantener la homeostasis en el organismo por medio de regulación del pH, sintetizando hormonas y también otros componentes.
También se hablaba de cómo tiene una relación estrecha con el sistema nervioso central y el endocrino, como se dijo en esta última parte. También los riñones, su función principal es filtrar la sangre, eliminar los desechos, mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos, regulan la presión arterial. Y cualquier daño en estos puede tener graves consecuencias para la salud. Eso sería todo. Muchas gracias.